Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita. Ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo, conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Aleluya, amada iglesia, muy buenas noches. Jesús es nuestro Señor. Damos las gracias a nuestro Dios por la nueva oportunidad que nos regala poder estar en esta preciosa reunión para juntos disfrutar de la palabra profética, la palabra que el Señor está dando hoy a sus vencedores para que su obra avance y así podamos traer al Señor de regreso. El miércoles pasado estuvimos tocando un encargo especial que el Señor comenzó a transmitir por medio de nuestro hermano Pedro. Ahora que terminó ya los mensajes de la carta a los Colosenses, el Espíritu lo llevó a disfrutar y a revelar el Señor por medio de su siervo el estado de las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces, hermanos, queremos esta noche seguir allí el encargo del Señor, rumiando, para poder así ganar más luz, más vida, hermanos, y esto nos da la dirección divina que hoy todos necesitamos para avanzar como el cuerpo, como los vencedores, como el ejército de Dios, con ese sonido de trompeta, marchando en una misma dirección, un solo enfoque, que es el reino, que está preparado para todos nosotros, a los vencedores, y somos esos trabajadores de la última hora en la viña del Señor, todos los vencedores que estamos hoy, todos los hermanos que estamos unidos a la palabra profética, pero es para que esta palabra sea ejecutada, esta palabra nos lleve a hacer la voluntad del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. Hermanos, en esta noche pedimos al Señor que nuestros oídos sean lavados, limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos un oído ungidos, un oídos atentos, un oído colocado en el Señor, en su palabra, oídos simples, sencillos, porque este ministerio de Espíritu y Vida es para los simples y sencillos, los pobres en espíritu y humilde de corazón. Por eso el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu hoy está hablando a la iglesia. El tema es, el primero que el Señor compartió a través del hermano Pedro, fue la condición de la iglesia en Éfeso.
La raíz de la decadencia de la iglesia, la pérdida del primer amor. Estuvimos compartiendo el miércoles pasado, queremos rumiar más este encargo, esta palabra. La raíz de la decadencia de la iglesia, la pérdida del primer amor. Apocalipsis capítulo 2, verso 4, 5. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Señor Jesús, esta es una palabra de advertencia para todos nosotros. La iglesia en Éfeso, después de la muerte de los apóstoles, de Pedro, del apóstol Pablo, hermano, la palabra profética ya no es más hablada, porque Juan es internado, Nacilio, en la isla de Pasmo. Ya conocemos todo el contexto que en los tiempos de Pablo el enemigo penetró con otras enseñanzas y trajo confusión a los hermanos, desviación a los hermanos, y eso trajo muchos problemas. La partida de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, hermano, la iglesia queda en esa condición. Ya cuando Juan sale de la isla de Pasmo, el Señor lo establece en Éfeso y allí el Señor comienza a recobrar el disfrute de la palabra, llevar a los hermanos a la inmersión, llevar a los hermanos a practicar la palabra, a disfrutar, a obedecer, porque Dios usa al apóstol Juan como su profeta, como su siervo. Cuando Juan escribe a las 7 iglesias, Juan estaba en la isla de Pasmo. Así estaba la iglesia en Éfeso, en esta condición. Así quedó. Pero cuando Juan, vuelvo y repito, hermanos, cuando Juan, esto lo habló el Señor por medio de nuestro hermano Pedro el domingo, cuando Juan sale de la isla de Pasmo, el Señor lo establece allí en Éfeso, centro de obra, y Dios comienza a recobrar con la palabra profética. Porque el Señor, como Dios nos ha revelado, su principio es usar su apóstol, su profeta. Como dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, Dios reveló al apóstol Juan, a su siervo. Ahora Juan revela a todos los siervos, para que todos los siervos, unidos al corazón de Juan, que es el profeta que Dios está usando, que está revelando todo lo que el Señor tiene en su corazón, juntos compartamos con la iglesia el encargo del Señor, la palabra profética. Entonces, hermanos, ¿dónde estuvo la decadencia, la degradación de la iglesia? Cuando no hubo más palabra profética. Señor Jesús, esto nos advierte, hermano, que nosotros necesitamos estar allí pegados al Señor, unidos al Señor, a su palabra. Nosotros, por la misericordia de Dios, por su gracia abundante y su gran amor, hoy, hermano, tenemos la palabra profética. El Señor ha venido con su recobro del siglo XVIII, con los hermanos Moravios, hermanos, con muchos siervos que comenzaron allí a disfrutar de la palabra de una manera sencilla, humilde. En el siglo pasado, en el 20, Dios levanta a nuestro hermano Guachamaní y comienza Dios a recobrar la verdad de la iglesia, de la unidad, del terreno de la unidad. Continúa el Señor por medio de nuestro hermano Lee, hermano, este recobro con la palabra, con las verdades, con las prácticas, ya con el terreno de la vida iglesia. Y de los años 70 hasta hace 5 años que el Señor se llevó a nuestro hermano Don, Dios usó a este siervo como un canal de la gracia, como un apóstol, como un profeta, y por 40 años Dios nos habló su palabra profética, el evangelio del reino por medio del siervo, donde el Espíritu nos llevó a amar la palabra, a disfrutar la palabra, a invocar el nombre del Señor y a negar nuestra vida del alma. Nuestra vida del alma para que el Señor creciera en nosotros. Fueron 40 años que el Señor usó a su siervo
En el 2017 parte y Dios venía preparando a un canal, a nuestro hermano Pedro Don. Y hoy lo está usando. Del 2017 para acá, Señor, usa este canal, este siervo, para hablarnos su palabra profética. Hermano, esto es maravilloso. Hoy nosotros somos privilegiados. No merecemos esto. Somos los onésimos, los despreciables, los que no sirven para nada, los que no son nada. Como dice 1 Corintios capítulo 2, lo que no servía escogió Dios. Eso somos nosotros. Tenemos que humillarnos, tenemos que allí estar, hermanos, con un corazón humilde, con un espíritu humilde, humillado. No somos nada. Por la misericordia del Señor, por su gracia, hoy nos tiene en Él, en la vida de la iglesia, unido a su palabra profética, para que esta palabra en nosotros haga la obra del Señor, como vamos a ver ahora. Entonces, hermanos, ese GPS que Dios habló a través de nuestro hermano Pedro hace 15 días sobre el viaje de la iglesia, la historia de la iglesia desde un inicio, de los apóstoles hasta el día de hoy, nosotros, bajo la dirección de la palabra de Dios, la palabra profética, la revelación de la economía de Dios, nosotros tenemos una localización que nos da el Señor por medio de su palabra. Porque las 7 iglesias habla de la historia de la iglesia, desde un inicio, de una manera simbólica hasta el día de hoy. Y Dios, por medio de su siervo, nos ha revelado que estamos ya en los últimos tiempos, tiempos finales. Hermano, tiempo de Filadelfia. Nosotros, bajo la luz de la palabra, hoy tenemos esta revelación y ese GPS que ha venido de hace 2000 años, hermano, el Señor, hace 2000 años en medio de todas las situaciones negativas, porque la iglesia, después de la partida de los apóstoles por 19 siglos, cayó en degradación porque no hubo palabra profética, un sistema la cogió y el candelero lo apagó prácticamente. Del siglo XVIII en adelante que el Señor comienza a recobrar. Y hoy, hermanos, estamos unidos al Señor como esos vencedores de la última hora, como esos trabajadores, para llenarnos de esta palabra y para que la palabra actúe en nosotros haciendo la voluntad de Dios y así terminemos la obra que el Señor inició por medio de Él y sus discípulos y por todos los tiempos con todos los vencedores. Hoy nos corresponde a nosotros terminar esta obra unido al Señor, porque es el Señor en nosotros, es el Espíritu, su palabra en nosotros. El Señor nos hablaba en Isaías 66 del 1 y 2, de que Filadelfia tiene 2 cosas: no niega el nombre y guarda la palabra. Isaías 66 nos habla que nosotros necesitamos, hermano, ser pobre en espíritu, humilde de corazón y honrar la palabra del Señor, honrar su palabra. Y honrar su palabra es dejar que esa palabra actúe en nosotros, haga el trabajo en nosotros, amar la palabra profética y practicar la palabra profética. Hoy la tenemos en nuestras manos, como dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, que es una antorcha en medio de la oscuridad que hoy vivimos. Hermano, hoy tenemos la palabra profética, la revelación de la palabra de Dios que nos da esa dirección divina y nos lleva en ese GPS diciéndonos ya vamos a terminar esta obra. Hermanos, de hace 2000 años Dios comenzó esta obra y ya la está terminando. Y Dios colocó un ejemplo por medio del hermano de cómo si usted saliera de aquí a Bogotá, que hay 1000 kilómetros, y usted sale con el GPS y a medida que va avanzando, el GPS les va diciendo, y vemos hemos recorrido 100 kilómetros, 200, 300, 500, 600, 700, 800, 900, y cuando va llegando ya al destino final dice, quedan 50, quedan 10 kilómetros. Bueno, hoy estamos, hermano, en ese GPS, que es el Señor, es su palabra, es el Espíritu indicándonos que el recorrido que el Señor hizo, el viaje desde un inicio hasta el día de hoy, ya nos queda poquito, unos kilómetros. Ya no son 1000, ya de los 1000 quedan unos 5 kilómetros. Vale la pena, hermano, humillarnos,
ser obedientes a la palabra, creer a la palabra con humildad, con sencillez, amar la palabra con reverencia y junto con todos los santos, hermano, hacer esta obra, porque es la obra del Señor, no de una manera independiente. Ahora vamos a hablar, no buscando otra cosa que sea natural, buscando reconocimiento, fama, aplauso, cosas naturales, no. Solo nos interesa lo que la palabra nos está revelando, la edificación del cuerpo de Cristo, la predicación del Evangelio del Reino por todo lugar, con todas las herramientas que Dios nos ha dado hoy, todas, que es para estar en las calles, predicando el Evangelio, amando a las personas, porque ese es el encargo que nos da la palabra profética del Señor, edificar su casa, edificar la iglesia, su cuerpo. Pero para edificar la iglesia, usted y yo necesitamos tener la luz, la revelación y la práctica de estar en las calles. Puedo orar por usted con todas las herramientas que Dios nos ha dado, colportaje dinámico, Avanza Joven, Hermano Busca Fe, Expo Libro, Red de Mujeres de Cuidado, Mujeres Conectadas, Hombre de Oración, Fábrica de Niños, Kit. Todas las herramientas tienen un fin, que es predicar el Evangelio, es ganar almas, ganar los materiales para la edificación de la casa de Dios. Eso es lo que la palabra del Señor desde un inicio, lo que el Señor habló a través de Pablo, de Pedro, de Juan y de todos los siervos que ha usado. El mismo Señor cuando estuvo aquí en la tierra como el profeta, como el apóstol enviado por Dios, haciendo la voluntad de Dios, estaba en las calles, estaba buscando las almas, amando las almas, teniendo en su corazón compasión. Y hoy no es diferente. Cuando salimos a las calles, miramos la situación de la humanidad, cómo está la humanidad, como ovejas que no tienen pastor, desoladas, hermanos, vacías, exhaustas, desesperadas, angustiadas, enfermas mentalmente. La maldad se ha multiplicado. Hoy cuando salimos y tocamos las personas, vemos la necesidad de predicar el Evangelio, estar en las calles, llevando el nombre del Señor, llevando la palabra del reino, que es su mandato. Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Entonces vendrá el fin, entregando los libros en las manos de las personas. Por eso, colportaje dinámico, los CP, la herramienta número 1 que Dios tiene hoy, CP para perfeccionar a su ejército, a todos nosotros, desde el joven adolescente hasta el hermano mayor, para que seamos ese ejército en las calles, peleando por el reino de Dios, expulsando el reino del enemigo de esta tierra. ¿Cómo es en la práctica? Cuando abrimos nuestra boca, cuando estamos en las calles, puedo orar por usted, puedo orar por usted, puedo orar por usted, y entregando la palabra del reino, entregando la palabra del reino. Eso es lo que la palabra del Señor nos revela desde un inicio, de que Jesús, como la palabra, estuvo aquí en la tierra, porque Él es el verbo que se hizo carne. Él no vino a confinar a sus hijos en un lugar. Usted no ve en la Biblia que el Señor edificó un local, que el Señor entrenaba a los discípulos y lo mantenía en una sinagoga. No, llegaba a la sinagoga, predicaba y salía, porque Él vino a predicarle a todos. Los 19 siglos de religión nos engañaron y nos metieron, nos confinaron en nuestra mente, pensando que ser cristiano y estar en la vida de iglesia es estar en una reunión, en un culto, escuchar una palabra a un orador, irnos para la casa, volver cada 8 días, entrar una ofrenda, un diezmito, portarnos bien, leer la Biblia y ya. No, hermano, eso es mentira. Esa es la mentira más grande. Estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad del Señor. Estamos aquí para que la palabra sea grabada, la palabra sea esculpida, y esa palabra aquí grabada por el Espíritu fluye como el río de la gracia en nosotros para hacer la voluntad del Señor. Y el Señor nos hablaba en Deuteronomio capítulo 6, cómo el Señor, con ese encargo, hermano, de que su palabra pueda
sea sembrada, ser escrita en nosotros, sea esculpida, sea allí, hermano, escrita. Vamos a leer rápido Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Allí el Señor está hablando, como habló nuestro hermano, Dios a través de nuestro hermano Pedro. ¿Por qué Dios habló así? Porque hay una sola palabra, un solo Dios que habla, un solo Dios verdadero. En la iglesia primitiva entraron otras enseñanzas, los judaizantes y los griegos con sus filosofías, y mezclaron todas esas cosas con el Evangelio de Cristo y le dudaron la masa, desviaron a los hermanos, degradaron a los hermanos. Comenzó la competencia, la persecución hacia el apóstol Pablo, hacia Juan, hacia Pedro. Jehová uno es, y Él escoge su boca, Él escoge su profeta, como cogió a Moisés, cogió a todos los profetas, cogió a los apóstoles para hablarnos. Ese principio es inmutable, no se puede cambiar. Desde un inicio es así y termina el Señor, porque en Apocalipsis nos revela el Señor capítulo 1:1 que es el mismo principio y al final de los tiempos, cogiendo a Juan. Juan hablándole a los compañeros, a los colaboradores, que son los obreros, que son profetas, ancianos y diáconos, para que todos hablemos la misma palabra. Dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Amarás al Señor tu Dios. Esta palabra, hermano, profética, produce en nosotros un fuego, el fuego del amor. ¿Qué pasó con la iglesia en Éfeso? Otras enseñanzas entraron cuando Pablo ya muere. Antes de Pablo morir ya había el problema, pero cuando Pablo muere ya la iglesia queda totalmente desconectada. Comenzaron otras personas a hablar, pero ¿qué estaban hablando? No era la palabra profética, no eran los canales del Señor. Y eso hizo que la iglesia entrara en decadencia y se degradara y perdieran el primer amor. Por eso es que el Señor le escribe a la iglesia en Éfeso: tengo contra ti una cosa, que has perdido tu primer amor. Mira de dónde has caído. ¿A dónde cayeron? En otras enseñanzas. Arrepiéntete. Si no, vendré y quitaré de vosotros el candelero. Hermano, eso habla de la función como miembro de Cristo normales, haciendo la voluntad de Dios, edificando la iglesia, predicando el evangelio, en armonía con los santos, unido con los santos, amándonos, haciendo ese tejido de amor, siendo uno con el Señor, con todos los hermanos. Mira de dónde has caído. Y hoy, hermanos, en toda la historia de la iglesia el enemigo ha entrado con otras cosas y ha engañado a muchos hijitos de Dios, de hermanos de la iglesia, muchos hijitos de Dios, y pierden la luz, pierden la comunión con la palabra profética. Inmediatamente se llenan de tantas cosas, de conceptos y de otras cosas que comienzan a ir en contra de todo lo que Dios está haciendo hoy, hermano, y comienzan a perder la comunión con el cuerpo, con la palabra, y su luz es apagada. Entra en la mente. Por eso el Señor le dice: arrepiéntete. Mira de dónde has caído. ¿Dónde cayeron ellos? Escuchando otras palabras. Por eso, hermanos, Dios es muy serio con esto, muy cuidadoso, con su amor tierno, pero con mucha templanza nos habla el Espíritu. Solo amemos al Señor, a su palabra profética. No hay otra palabra en este universo hoy que nos dé la dirección divina para hacer la voluntad de Dios. Solo la palabra profética. Por eso no leemos otras palabras, porque Dios está usando un canal hoy, como lo usó en el principio, que nuestro hermano Pedro, va a finalizar su era. Nosotros somos bienaventurados recibiendo la palabra profética. Tenemos que ser fieles. Por eso, hermano, solo al Señor amarás. Amarás. Amor reverente por la palabra. Amarás. El Señor es celoso con esto. Y el verso 5 dice: 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como
frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, aquí lo que vemos es el encargo del Señor, que la palabra venga a habitar en nuestros corazones, como dice Colosenses 3:15, para que Cristo venga, para que la palabra de Cristo venga a morar en vuestros corazones. Inmersión. La atarás a tu cuello, la repetirás, la escribirás en tu corazón. ¿Cómo podemos, hermano, hacer de que la palabra venga a morar aquí? Cuando usted la toma con oración, con cántico, como dice Efesios 5:19, hablando los unos con los otros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, para ser lleno de Dios, del Espíritu. ¿Cómo Dios puede escribir en nuestro corazón? Como dice 2 Corintios capítulo 3:2, que somos cartas abiertas donde Dios ha escrito en nuestro corazón. Cuando practicamos, repetimos la palabra al acostarte, al levantarte, en el camino, con tus hijos, con todo, en todo lugar, en todo momento. En la casa, con los hermanos, usted está en el trabajo. Nuestro hermano Fabio está en el trabajo y él coloca la palabra de Dios en cartelera y él está allí con su máquina y está repitiendo y está orando la palabra, está haciendo inmersión. Héctor Campos también tiene allí en su escritorio, allí en su mesa de computador, la palabra, y eso para invocando, repitiendo la palabra, disfrutando con alabanza, con cántico. Hermano, uno llega allá donde Héctor y lo primero que hace es el río de la vida, el río de la gracia fluir en él y comienza a compartirnos la palabra profética. Esa es la manera que la palabra es escrita en nosotros. Cuando la tomamos, la rumiamos, la comemos, la disfrutamos, la repetimos, hermano, con alabanza. También la hablamos con el vecino, con el familiar, con el compañero. Usted sale al centro, la habla, llega donde el vecino, en todas partes. De esa manera usted está rumiando, comiendo, disfrutando, y la palabra de Dios comienza a habitar en usted. Y se cumple Efesios 3:17 para que Cristo venga a habitar en nuestros corazones. Y cuando Cristo, que es la palabra, comienza a habitar en nuestros corazones, ese río de la gracia fluye de una manera espontánea, su mente es renovada día a día, su alma siendo saturada, y usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted está en la calle, usted está obedeciendo a lo que Dios está hablando de una manera viva, orgánica. Nadie lo tiene que obligar, nadie tiene que empujarlo. Hay una vida, hay un río que lo lleva, como Ezequiel nos muestra. Comienza en los tobillos, comienza en las rodillas, los lomos, hasta que el Hijo de Dios nada. Eso habla que es guiado por el Espíritu, es totalmente sumergido en el Espíritu, vive para el Espíritu, para hacer su voluntad. Esa es la experiencia que el Señor quiere darnos con su palabra, para traerlo, para edificar la iglesia, para predicar el Evangelio. No hay otro motivo. No es negocio. No me sé la Biblia para ganancia deshonesta. No busco hablar bonito. No, es un asunto de vida. Es un asunto que la palabra, hermano, que es vida. Son espíritu y vida, como el Señor en Juan dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo, el que me come vivirá. Cuando comemos esta palabra en el Espíritu, rumiando, como Dios nos ha mostrado en estos últimos meses, inmersión, hermanos, hay vida, vida. Fluye el río de la vida, fluye el río de la gracia en nosotros. Y esta palabra en nosotros tiene el poder para hacer la obra. No es su fuerza natural, no es su habilidad, no es inteligencia del hombre, no es sabiduría del hombre. Es la obra de Dios por medio de su palabra, haciendo su voluntad y su obra. Por eso Hebreos capítulo 1, Señor Jesús, Hebreos capítulo 1, hermanos. Si nos hablaba por medio de su profeta, dice el verso 3, cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Bueno, aquí el encargo es la imagen misma de su sustancia,
en quien sustenta toda la cosa con la palabra de su poder. La palabra tiene un poder, hermano. Ese poder es el mismo Dios. Por eso cuando comemos la palabra, disfrutamos la palabra, no recibimos una información, no es un conocimiento de Dios. No recibimos ¿qué? La naturaleza divina de Dios. Recibimos el pensamiento de Dios, la esencia de Dios en nosotros, que es amor, luz. Cuando tomamos la palabra no es para recibir una información de Dios y llenarnos de conocimiento y hablar una información de Dios, un conocimiento de Dios. Eso no sirve. Eso es de los griegos y de los judaizantes. Eso es puramente, pura letra. Eso no edifica a nadie, no hace la obra de Dios. Cuando la palabra la tomamos en inmersión, con humildad, con sencillez, abriendo nuestro corazón, nuestro espíritu, la comemos. Ella tiene el poder, dice poderosa, para hacer la obra del Señor. Usted no va a hablar una palabra para conocimiento, hablar de Dios, no. Usted recibe la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, el pensamiento de Dios, y eso es lo que va a transmitir. Eso es lo que va a fluir de usted y de mí, de todos los vencedores. Porque la obra la hace Dios por medio de su palabra. En el capítulo 12, hermano, esto es poderoso. Señor Jesús. Señor Jesús. Capítulo 11, perdón, de Hebreo dice, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermano, el universo todo lo que existe fue constituido por la palabra. Esa palabra es Cristo en la boca de Dios. Cristo en la boca de Dios. Todo lo que existe, el Señor habló, dice en Génesis, y existió. Poderosa la palabra. Por eso cuando salimos a orar por la persona, oramos basado a la palabra profética. No hacemos oraciones convencionales. No hacemos oración allí larga y oraciones religiosas. No, nos ceñimos a la palabra y oramos conforme a la palabra. Y esta es la palabra que está haciendo la obra de Dios. Así como Dios lo usó para hacer el universo, y nos usa a nosotros para que hagamos conforme a lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra profética. Porque es ella la que hace la obra de Dios. No crea que es el hombre. El hombre simplemente es un canal, un vaso de misericordia que ha ganado gracia para que Dios lo pueda usar en su gracia. Es un canal. Es el Señor, su palabra, que hace la obra. Hoy estamos viviendo un momento lindo, ya terminando, hermano, esta era. Colportores dinámicos por todo lugar, los CPR cobrados, es por libro, la iglesia en la calle, jóvenes como el ejército de Dios celestial, adolescentes, preadolescentes, niños, mujeres, con reunión de mujeres conectadas, hombres de oración, los buscafé, todo, hermano, producido por la palabra, haciendo la obra del Señor por medio de su palabra divina. Por eso le encargo del Señor llenarnos de esta palabra, la palabra profética, los gritos de guerra, porque somos el ejército del Señor. Esos gritos de guerra es un bosquejo de la palabra revelada, la palabra instantánea, rema de Dios que nos da en la palabra profética, y de esa manera rumiamos también con gritos de guerra porque estamos en guerra y esto nos levanta la moral para estar en las calles. Está en las calles guerreando porque la pena, la timidez nos mata, la vergüenza nos mata. No hablamos del Señor por miedo, por timidez, por vergüenza, pero estos gritos de guerra unidos a la palabra profética, porque proviene de la palabra profética, nos dan la moral, toman la mente, el corazón y fluye el río de la gracia, llevando la palabra, llevando el evangelio del reino. Hoy, hermano, estamos viviendo algo sobrenatural. Pero todo es producido por la palabra.
no es de hombre. Tu hermano Pedro, con mucha humildad y sencillez, y que Dios lo mantenga en él, el Señor lo mantenga unido a él, trabajando cada día su corazón. Él ha dicho, yo soy un canal simplemente igual que todos ustedes, un miembro del cuerpo de Cristo, donde Dios me escogió, Él, porque yo no lo escogí, Él me escogió, como dice Juan 15:16, Él no se escoge. Hermano, no es la obra de un hombre, es la obra del Espíritu por medio de su palabra. La gloria es para el Señor. Esto es precioso, hermano. Hermano, por eso la palabra hoy que tenemos que amarla, valorarla, creer, hermano, y obedecer. Ahí donde el poder de la palabra funciona. Donde el Señor no necesita nada de usted, solamente usted es un canal. Es creer y obedecer y la palabra operará con su poder. Es creer y obedecer y la palabra, vuelvo y repito, hermano, fluirá con su poder haciendo la obra del Señor. Si uno colocaba un ejemplo en Deuteronomio 17, Señor Jesús. Vamos a ver si terminábamos, hermano, a tiempo. Si no, el próximo miércoles, o tomamos unos minutos más, unos 5 o 10 minutos, para terminar todo el encargo que el Señor dio a través del siervo domingo pasado. Deuteronomio 17, 18 y 20. Dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hermano, esta era una palabra para los reyes que gobernaron Israel. Aquí hay un encargo de parte de Dios. ¿Qué tenía que hacer este rey? Todos los días tenía la palabra escrita. Todos los días la leía, todos los días la disfrutaba en inmersión, para que Dios lo pudiera usar como un rey. Hermano, esta es una tipología de Cristo, de nuestro Señor cuando estuvo en la tierra, pero también es una tipología de usted hoy en la práctica. El Señor en su corazón desea de que todos nosotros, todos los días, dice aquí, la palabra. El rey tenía que estar unido a la palabra, disfrutando la palabra, comiendo la palabra. Dice, para que su corazón también se guardara y no se sintiera mayor que lo demás, sino que la palabra iba a producir en él temor y temblor, y él lo que iba era a hacer lo que Dios le indicara. No iba a abusar con impuestos, con cosas, no iba a abusar de su autoridad para subyugar a las personas, no, era una representación de la vida de Dios allí. ¿Cómo logramos esto? Por medio de la palabra. ¿Qué somos nosotros, reyes y sacerdotes para Cristo? ¿Qué es lo que quiere el Señor todos los días? Por eso, hermano, vamos a reconciliarnos con la palabra. Dios nos habló a través del profeta que tomemos 3 capítulos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Y la palabra profética usted la puede rumiar en la mañana, al mediodía, en la noche, como dice Deuteronomio, caminando por las calles, a levantarse, le enseñará a tus hijos, a tu nieto, a la mujer, al vecino, hablando la palabra, porque la palabra profética hace la obra, y estamos allí como esos reyes todos los días comiendo la palabra, disfrutando la palabra, para que nuestros días sean alargados también. Esto es glorioso. Hermano, y nuestro mejor ejemplo en la era de la gracia, cuando se estableció, fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, hermano, Él fue como el Hijo. Él fue muy fiel, hermano, al encargo del Padre. Lindo el Señor, hermoso, nuestro modelo. Fue el modelo para Pablo, Pedro, Juan y para todos.
porque Él es la cabeza del cuerpo. Mire, hermanos, en Juan 5:30, el Señor nos habla: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Ahí está la dependencia del Señor, totalmente del Padre. No puedo hacer nada por mí mismo. Hermanos, esta obra no la hace el hombre. Jesús allí como hombre era un canal donde la palabra fluía. Él estaba lleno de la palabra de Dios. Estaba conectado con el Padre, haciendo la voluntad del Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Estas palabras tiene que usted y yo repetirlas. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Usted puede hacer una obra paralela, sí puede hacer, pero esa obra no es aprobada por el Señor. Esa obra no nace en el corazón de Dios. Es peligroso. Que Dios nos salve, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Dios nos ha hablado en estos días que no podemos estar en el Mateo 7, donde el Señor reprueba allí a esa persona que hizo, pero sin Dios. Hice en tu nombre, eché fuera demonios, hice esto, hice aquello, muchas cosas en la iglesia, pero el Señor le va a decir: nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad, no hiciste conforme a mi voluntad. Nuestro Señor es un ejemplo. Él no hacía nada por Él mismo. Por eso, hermano, cuando hagamos, el Señor nos use para hacer la obra de Dios, vamos a escondernos, vamos a humillarnos. Nada hacemos nosotros. Solamente somos canales con todos los santos, unidos a todos los santos, trabajando en armonía, trabajando en coordinación con todos los santos por medio de la palabra, en unanimidad, de una manera orgánica, bien coordinados, hermanos, como el cuerpo de Cristo, y Él hace nosotros, no nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a hacer su propia voluntad. Mire lo que dice ahora Efesios 6:38 en adelante. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre. 39 y el 40, y esta es la voluntad del Padre. Hermanos, cuando estamos unidos a la palabra profética, humildes, sencillos, pobres en espíritu, podemos decir como Jesús: porque no estamos puestos en el Señor para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la propia voluntad? Su propio mensaje, su propia obra, su habilidad, su fuerza, su capacidad. Y aquí nuestro Señor, hermano, está diciendo: yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad ¿de qué? Del que me envió. ¿Y cómo hizo el Señor esa voluntad? Vamos a Juan 14, verso 10. Dice: ¿no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? La obra. El Señor no hablaba sus propias palabras. Él pudo hablar sus propias palabras. Él pudo hacer su propia voluntad como un ser humano que era. Él pudo hacer como Él hubiese querido. Pero hermano, Él se ciñó totalmente al Padre, a lo que el Padre le hablaba. Hoy nosotros estamos unidos a este modelo, el modelo número 1, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor ha dicho: hay que obedecer la palabra profética, hay que estar unido a la palabra profética, hay que estar ceñido a la palabra profética. Todo lo que hagamos tiene que estar guiado por la palabra profética. Porque no es mi obra, no es mi propia voluntad, no son mis palabras, es el Señor con sus palabras. Aquí el Señor está hablando: es el Padre en mí, es las palabras las que hacen la obra. ¿Cuánto necesitamos aprender, hermano? Que Dios nos salve de creernos, de ser algo. Nuestra competencia no es por nosotros mismos, proviene del Señor. Él es el que nos hace competentes, porque Él es la palabra de nosotros para hacer la voluntad, hermano, del Padre, la voluntad de nuestro Señor. Y esto nos va a salvar de que el enemigo nos engañe, nos desvíe,
que el enemigo nos envanezca, nos vuelva orgulloso, que nos mete en la mente, en nuestro corazón, que somos algo, que es por mi fuerza, que es por mi capacidad, es por mi habilidad, es por mi poder humano, que las cosas se hacen. Hermanos, Dios nos quiere salvar. Dios tenga misericordia de nosotros. En los tiempos de Pablo, amados hermanos, Pablo sufrió mucho, porque muchos hermanos que llegaron a la vida de la iglesia, judaizantes y griegos, ellos se sentían capaces y también hablaban y comenzaron a competir con la palabra que Dios le daba a Pablo, la palabra profética. Y eso trajo mucha confusión, eso trajo muerte a los hermanos, desviación. El Señor nos salve, hermano. El Señor escogió a Pablo como el canal, como dice en el capítulo 3 de Efesios. Vamos a leer rapidito, el tiempo está terminando. Él era el canal, hermano, y a él se tenía que escuchar, no a otro, porque era el canal que Dios había escogido en el tiempo de Pablo. Cuando Pedro fue Pedro y al final fue Juan. Dice el verso 2 del capítulo 3 de Efesios: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio con antes, lo he escrito brevemente, hermano, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Él era el canal escogido por el Señor para ser un canal de la gracia y Dios hablar la verdad, la palabra de la verdad. Y dice el 7, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. Fue hecho un canal, un ministro, según la operación de la palabra. Él es un canal, hermano. Y dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Hermano, y el Señor hablaba a través de nuestro hermano Pedro de que Pablo no eligió ser un apóstol. Ninguno de los hermanos que están ceñidos a la palabra, que han sido canales, profetas, apóstoles, ellos eligieron ser apóstol. Fue un llamado del Señor. Moisés no eligió ser profeta, Dios lo llamó. Y cuando Dios lo llamó, Moisés dijo: yo no sé hablar, yo no soy nada. Llama a otro. Él se sentía incompetente, no era nada. Cuando Jeremías también dijo: yo soy niño, yo no sé hablar. Cuando Pablo, Dios lo llama, Pablo dice: yo perseguí a la iglesia, yo fui esto, fui aquello. Era el menos indicado. Dice: era el más pequeño de todos los santos. Pero aquel que tiene ambición por el poder, por una posición, se cree capaz de hacer la obra del Señor con sus palabras. Hablando de Dios, pero no es Dios en él. Es un conocimiento, es letra, porque quiere una posición, quiere un poder, hermanos, y él cree que la obra que se hace es por él mismo, es por su capacidad. Y la palabra dice: puede hacer esa obra y ganar todo el mundo, pero un día cuando esté delante de mí vas a perder el reino, pierdes tu alma. En Mateo 7 Dios nos revela: nunca te conocí, fuera de mí, apartado de mí, hacedor de maldad. Porque Él hizo todo para Él, para ganar adepto, aplauso, para que le rindieran allí pleitesía, lo adoraran, lo exaltaran. Esto es peligroso, hermano. Que Dios nos salve. Esto fue lo que pasó en los tiempos de Pablo, de Pedro y de Juan, que muchos entraron buscando esa posición, compitiendo con la palabra de Pablo, porque querían ser los apóstoles y querían ser los profetas también. Si Dios habla a través de Pablo, también puede hablar por medio de nosotros. Nosotros hasta hablamos más bonito que Pablo. Pablo se enreda, Pablo es tosco, Pablo es esto, pero nosotros hablamos más elocuente, se nos entiende más. Eso fue lo que pasó con Moisés, con Aarón y Ana, cuando Moisés cometió el error. El domingo Dios no hablaba eso. E enseguida Aarón y María dijeron: ¿acaso Dios también no ha hablado por nosotros? Mire, esto es maligno, esto es perverso, hermano. Esa vida del alma
esa ambición. Eran los compañeros, eran los colaboradores íntimos, y ahí en su corazón estaba eso, de esperar el momento de la falla del siervo para levantarse con esa rebelión. Y el Señor llegó y dijo, solo Moisés el profeta, a él hablo y él es el que va a hablar por medio de mí, no hay otro canal. Esto es delicado, hermano. Hoy en la iglesia hay muchos Aarón y muchas Marías que están esperando que el profeta que Dios está usando hoy, ni Dios lo quiera, comete un error para decir, nosotros también hablamos por Dios, somos profetas de Dios, somos canales. Claro que hablamos, pero hablamos la palabra que Dios está dando por medio del profeta. Estamos unidos al corazón del profeta. Hermanos, y eso fue lo que sucedió con la iglesia primitiva. Y mire, en primera de Timoteo, ya el apóstol Pablo allí, que fue a la iglesia en Éfeso, cuando Pablo escribe las 2 cartas a Timoteo está en Éfeso y ya habían estos problemas fuertes, hermano. Mire cómo dice el Señor por medio de Pablo, cuando le escribe a su profeta: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni prestan atención a fábulas de genealogía interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargó. Y Pablo está diciendo, Timoteo exhorta a los ancianos, a los hermanos que están allí al frente, que no hablen otra palabra, porque entraron otras enseñanzas, los judaizantes, los griegos con su filosofía. Y aquí se da a entender para ellos de que Pablo es el único canal que Dios habla su palabra profética, y en verdad es así. Gústele al diablo o no le guste, es así. Dios escoge. Y Pablo fue escogido por el Señor. Manda que no hablen otra palabra. El Espíritu está hablando por medio de Pablo. Solo hay una palabra que yo sello. Solo hay una palabra que da dirección. Es la palabra que yo hablo por medio del apóstol Pablo, del siervo, del canal que yo escogí. Y dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquellos que hablan su propio mensaje, hermano, hay impureza en su corazón. Ellos quieren otra cosa. Ellos quieren, hermano, fama, quieren gloria, quieren exaltación. Ellos quieren su obra, ellos hacen discípulos. Ellos quieren personas que los abracen, que los aplaudan. No, hay un corazón impuro, dice aquí, y no hay una buena conciencia. Su conciencia está cauterizada. Conciencia no siente nada por lo de Dios. Ya Dios no puede alumbrar porque hay una conciencia cauterizada. Dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron vana palabrería. Se apartaron algunos desde el inicio, hermano, de esta situación. Hoy también es la misma situación. En los tiempos, hermano Don, la misma situación. En los tiempos, hermano Lee también sufrió lo mismo. En los tiempos, hermano Ni también se sufrió lo mismo. Se apartaron a vana. Vana es palabras vacías. Palabras que no son de Dios. Palabras que no producen nada. ¿Qué es algo vacío? Nada. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado. No nos dejemos contaminar. Lastimosamente, hoy hay mucha situación negativa también, donde muchos están allí hablando en contra de la palabra, en contra del profeta, en contra de todo lo que estamos haciendo. Y esto es peligroso, como vamos a mostrar ahora. Mire, Hechos 20, el apóstol Pablo, después que sale de la cárcel, llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso a Filipo, y allí le da una palabra de exhortación. Señor Jesús. Hechos 20, 28 en adelante dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí hay 2 puntos importantes. Mirad por vosotros mismos. ¿Qué es mirar? Revisar cada servicio, mi actitud, mi manera de servir al Señor. Revisar. Dice, el Espíritu Santo nos ha escogido, porque Él es el que escoge, no es el hombre. No es el hombre que escoge, es Dios quien escoge. Y dice el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar
tras sí a los discípulos. Hermano, delicado esto. Estaba hablando con los líderes, con los ancianos. Pablo allí en Mileto, que los llamó, los sacó de Éfeso. Muchos de vosotros se levantarán, hombres perversos, para arrastrar a hablar otra palabra, para ser sus discípulos, para ganar adeptos. No respetarán el rebaño. Eso habla que traerán otras enseñanzas, otras palabras. Cuando el Hijo de Dios, líder o mujer líder, trae otra enseñanza, es para atraer personas para Él, para esa persona, para ser sus propios discípulos, hacer su torre de Babel, su imperio babilónico, para ir en contra de la voluntad de Dios. Esto es demasiado peligroso. Cuando el apóstol Pablo, hermano, estaba en la tierra, él no predicaba la verdad, él no hablaba la verdad, hermano, para ser discípulos, para él, eran discípulos para el Señor. Por eso el verso 31 dice: por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de casa en casa. Ese es un siervo que Dios escogió para dar la verdad a la palabra. Él no estaba preocupado que la gente lo aplaudiera, que la gente lo alabara, que la gente lo idolatrara. Él no estaba preocupado que la gente lo siguiera a él. No estaba preocupado para hacer un grupo de discípulos. Él no vino a eso. Él era un canal para hablar la palabra, para hablar la verdad. Y en Gálatas capítulo 4, ya conocemos la situación allí, lo que pasó con la iglesia en Galacia, que entraron las enseñanzas de los judaizantes, que eran hermanos de la iglesia de Jerusalén, hermanos que se congregaban como la iglesia, salían a dañar la obra de Dios que hacía la palabra de Dios por medio de Pablo, añadiendo una enseñanza que eso, hermano, desviaba a los hijos de Dios. Y todos sabemos lo que pasó con la iglesia en Galacia. Y mire Pablo en el verso 16 del capítulo 4 dice: me he hecho pues vuestro enemigo por decirle la verdad. Cuando Pablo le escribe a ellos que ellos aceptaron otras enseñanzas, otra palabra que no era conforme a la economía de Dios, de estos hermanos judaizantes que salían a dañar la obra del Señor, cuando Pablo les escribe, ellos rechazan a Pablo. Y Pablo le dice: me he hecho pues vuestro enemigo por hablar la verdad. Hermanos, este es un siervo. Un siervo de Dios habla la palabra de Dios. Un siervo de Dios no habla para tener a las personas contentas. Un siervo de Dios no habla para formar sus discípulos. Un siervo de Dios no habla para formar su religión. Un siervo de Dios no habla para ganar personas para él. No, un siervo de Dios habla la verdad, habla la palabra. Es un canal de la gracia, del río de la gracia. Él no está pendiente si lo quieren, amén, y si no lo quieren también. Él solamente es un canal que habla la verdad. Pablo dice: por hablar la verdad me odian. Odian a nuestro hermano Pedro por ser el canal que Dios está usando. Muchos están en contra. Señor Jesús, misericordia para con todos. Ten compasión, misericordia. Y aquellos que están unidos al corazón del apóstol hoy, que están hablando fielmente la palabra de verdad, la palabra profética, la palabra que nos da dirección, también tienen mucha situación, muchos problemas. Muchos problemas. Ahora tuvimos aquí en Villarrueda y Patillal, en una finca, con los hermanos de la región, más de 80 hermanos. Y cuando terminamos la reunión, gloria al Señor porque fue muy rica, un hermano de la mina me comparte, me dice: hermano Yuri, yo anoche soñaba con usted, quiero contarle, un hermano muy humilde, sencillo. Dice: soñaba que estábamos en una reunión gloriosa, todos los hermanos, y usted estaba compartiendo allí, hermano, la palabra profética, pero había muchos allí, estaban lanzando piedras hacia nosotros, hacia usted. Pero, hermano, le tengo que decir que ninguna de las piedras que lanzaron hacia usted, hacia lo que estábamos allí, nos tocó, a ninguno. Nos tocó. Lanzaban piedra, pero no hicieron daño. Hermanos, hay que estar firme, como dice el Señor por medio de su palabra profética.
El enemigo está asustado, el enemigo está siendo exterminado por lo que Dios está haciendo por medio de su palabra profética. El reino del Señor ya se va a establecer. El reino de Satanás, este reino mundano va a desaparecer. Y él no está contento. Él está tirando mucha piedra. Al hermano Pedro, a todos los profetas que hoy están unidos, al profeta que Dios está usando, tirando piedra, pero el Señor está allí, nos defiende. Sus ángeles están con nosotros y seguimos adelante humillados, confesando que no somos nada. Nada es nada. Y que Dios nos mire con sus ojos llenos de amor, de misericordia, y que trabaje cada día en nuestro corazón para ser fiel a lo que Él está dando por medio de su profeta. Hermanos, y terminamos. Señor hablaba, 5 minutos más, 10 minutos, yo sé que ahí tenemos 1 hora, por favor, para terminar ya el encargo de hoy. Cuando Juan sale de la isla de Pasmo, fue exiliado, él se ubica ahí en Éfeso y comienza Dios a usarlo como el canal, como el profeta, como el apóstol, a recobrar la iglesia, a invocar, a rumiar la palabra, a inmersión con la palabra, así como nos hablaba el Señor por medio de nuestro hermano Pedro. Hermano, y la iglesia comienza a ser restaurada porque Juan tiene el ministerio remendador. La red, hermano, se rompió, rotos se hicieron, donde los peces se fueron, donde el enemigo hizo daño, pero Juan con su ministerio comienza a remendar. Es un ministerio de espíritu y vida, ministerio de amor, a llevar a los santos a invocar con realidad, con la palabra, con inmersión, para que esa palabra comience a fluir ahora como el río de la gracia, comience a restaurar. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en este siglo? Restaurarnos, hace 100 años restaurarnos, y ya estamos ya al final de todos los tiempos. Pero en los tiempos de Juan, como la iglesia habían quedado en esa situación degradante, en esa decadencia, Juan también tuvo problemas allí, con muchos que estaban en la iglesia. Enseñaban que Jesús Dios no se pudo haber hecho carne, porque había muchos gnósticos allí, muchos filósofos que se convirtieron y ellos no aceptaban de que Dios estuvo aquí en la tierra, porque toda materia es pecado. O sea, no puede ser. Jesús era un profeta más, pero Dios no era. Y Juan tuvo que tratar eso. Por eso que la carta de Juan habla de que Él se hizo carne. Ya visto entre nosotros, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero también, hermano, hubo allí conflictos con hermanos líderes, lastimosamente, que estaban al frente de la iglesia y no aceptaban la restauración que Dios estaba haciendo por medio del apóstol que Dios tenía en ese momento, que era Juan. Y Dios nos llevó a la tercera de Juan, porque Juan escribe las 3 cartas, su Evangelio y Apocalipsis. Y Apocalipsis es el libro último que el Señor le da a Juan. Y mire que lo escribió allá en la isla de Pasmo. Dice así: amado, fielmente te conduces, le escribe a Gallo, Juan. Gallo era un cooperador de la obra del Señor, fiel. Amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ese era un hombre que estaba unido a la obra del Señor, servicio a los hermanos, en oración, en ofrenda, en hospedaje, porque Gallo, la palabra revela que él era un hospedador de la iglesia, él era un hombre pudiente, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Hermanos, Señor restauró que el Evangelio del Reino se predicara por medio de colportores dinámicos, como Dios nos hablaba por medio de nuestro hermano Pedro. Ministerio de Juan, hermano, llevando, y eran jóvenes. Ya aquí no hay nombres, sino un grupo de jóvenes. Hoy hay miles de jóvenes en las calles, colportores dinámicos. Aquí este hombre recibió a los colportores, hermano, y dice que los encaminó, les suplió lo que ellos necesitaban, los hospedó, les dio ofrenda. Hermano, qué corazón lleno de Dios. Hoy usted y yo también tenemos que ser así. Van a venir muchos colportores a Valledupar,
de tiempo completo, a servir en la región, predicando el Evangelio del Reino por medio del colportaje. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Acoger, amar, ofrendar a estos hermanos que salieron en el nombre del Señor sin buscar nada. Ellos no han salido. Hoy los colportores que están en Colombia, en el CP y en todos los CP del mundo, en Brasil, en todas partes, ellos no salen a llevar la palabra, a hacer colportaje dinámico por dinero. No, Señor, es por una visión, el Evangelio del Reino predicado, salvar las almas. Amados hermanos, y aquí había un cooperador, usted es un cooperador, yo soy un cooperador del Señor, que ama la segunda venida del Señor. Este hombre encaminó a los jóvenes, les suplió, les entregó ofrenda, les compró tenis nuevos, hermano, les compró camiseta, los hospedó, los amó, hermano, les compró bolso nuevo, les entregó ofrenda. Vamos ahora para Guachica, Pailita, tomen, sigan adelante. Esos son los gallos que Dios necesita hoy, están en la iglesia. Usted es un gallo, yo soy un gallo, unido con el Señor. Oh, Señor Jesús. Pero mire, pasó algo, hermano. Hay un ejemplo negativo también que usted y yo no podemos caer allí. Dice el verso 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Si acogemos a los colportores, estamos cooperando con la verdad, con el mismo Dios que es verdad, porque los colportores lo que hacen es dispensar la verdad, son dispensadores de la verdad, son canales de la verdad. Estamos cooperando con la verdad. Hoy en Colombia hay muchos colportores en esta hora, son las 8 de la noche, por los centros comerciales, por las calles, llevando la palabra de verdad, llevando el Evangelio del Reino. Y cuando nosotros cooperamos, estamos cooperando con el mismo Dios, con la verdad. Pero el verso 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, entre ellos no lo recibe. Porque por esta causa, si yo fuese, recordaré las obras que él hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esto, con estas cosas, no recibe a los colportores, sino que impide que los hermanos, prohíbe que los hermanos también lo hagan y los expulsa de la iglesia. Hermanos, qué cosa tan tremenda, qué cosa tan maligna. Señor Jesús, Dios tenga misericordia de todos nosotros. Diótrefe estaba en contra de la palabra profética, porque ellos salían unidos a la palabra que Juan estaba dando profética, en obediencia. Lastimosamente hoy hay muchos en la iglesia así. Están hablando mal de la inmersión, mal de los gritos de guerra, mal de la palabra, mal del canal que Dios está usando. Triste, hermano, que Dios nos salve, que la luz llegue a todos. Dice que eran palabras malignas. Cuando un hermano de la iglesia le dice a otro hermano que la inmersión, que esto, desviando, desanimando, que los colportores, que están perdiendo el tiempo, que esos muchachos tienen que estar estudiando, que aquello, palabras bonitas, palabras de psicología, palabras de filósofo, palabras de humanismo, pero son palabras malignas. Aquí el principio es que no recibía y prohibía a la iglesia recibir a los hermanos. Qué cosa tan tremenda. Y los expulsaba. Tenía una posición, era jerarco, en una jerarquía, se creía. Triste, hermano, que Dios nos salve, que Dios trabaje esta alma y la llene de Él. Es muy triste. Por eso el Señor terminaba en Apocalipsis 2:6 y termino con esto, hermano. Termino con este puntico. Un segundo, hermano. Apocalipsis 2:6 dice así, y que tenemos que tener cuidado. Señor Jesús, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esa obra de los nicolaitas, hermano, es la jerarquía que entró a la iglesia. Nicolaita depende de dos palabras griegas. Nico, que habla conquistar, dominar, creerse que está sobre lo demás. Lo de Diótrefe, dominaba ahí a los hermanos, infundía, hermano, con palabras malignas. Era algo maligno, hermano. Laos significa pueblo común. En la iglesia no existe eso. La iglesia del nicolaísmo no puede existir. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios ordenó a cada miembro y lo colocó en el cuerpo como Él quiso.
Hoy no hay una jerarquía. Los hermanos que nos sirven, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son miembros del cuerpo, que Dios los usa como canales. Tienen una honra, tienen un respeto, amamos a todos los siervos como amamos a todos los hermanos. Pero no existe el nicolaísmo en la iglesia. Aquí ninguno es mayor que nadie. Ningún miembro se cree mayor que otro miembro en el cuerpo. Todos funcionamos a favor del cuerpo. Todos tenemos una honra. Todos amamos a todos los miembros del cuerpo por igual. Los hermanos que nos presiden, los hermanos que están al frente necesitan nuestra oración, nuestro amor, nuestro respeto, sujeción a ellos porque ellos cuidan de nuestra alma, como dice la palabra. Pero no hay jerarquía. Ellos no pueden estar al frente como de otra fe, ahí imponiendo cosas y desviando al pueblo y prohibiendo al pueblo. No hagan inmersión, no hagan colportaje, no hagan esto no. Hermano, Señor Jesús, que Dios nos salve, nos libre. La iglesia, hermano, Cristo es la cabeza. Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pero para perfeccionar a los santos. Ellos mismos son miembros del cuerpo, no son una élite especial. No, hermano Pedro hablaba, no me gusta que me digan apóstol ni profeta, porque eso de tanto decirlo forma un ambiente y hace que esos títulos nos hagan diferentes. No, y no somos diferentes, somos miembros los unos con los otros y nos amamos. Que Él tiene una porción que Dios le dio, que tiene un encargo que el Señor le dio como boca para hablar la palabra, pero hay boca colectiva, todos los profetas hablando la palabra que Dios le da a Él, y todos somos miembros del mismo cuerpo. Entonces a Él no le gusta. Por eso a mí tampoco me gusta, me digan pastor, porque hermano, esta alma caída es peligrosa. Es mejor, amado hermano, ¿cómo está, hermano? Siervo, ¿cómo está? Sierva, ¿cómo está? Porque se crea el ambiente, hermano, y esto hace diferencia, se crea la diferencia, y eso es jerarquía. Se mete el clero y el laicado, el nicolaísmo, y eso fue lo que dañó la iglesia, totalmente. Que Dios nos salve. Señor Jesús, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy esa palabra está siendo escrita en nuestros corazones, labrada allí. ¿Para qué? Para fluir, para que haga tu voluntad para hacer la obra. Bendice a la iglesia, bendice a todos los santos, y haznos sencillos, humildes, pobres en espíritu para obedecer a lo que nos estás hablando hoy. Gracias por la iglesia, bendice a todos los santos. Amén. Aleluya, hermanos, gloria al Señor. Recordamos a todos los hermanos la reunión ministerial este viernes, 7 en punto de la tarde, por el canal de la iglesia, por este mismo medio. Dios nos quiere todos allí conectados para seguir disfrutando de la riqueza de Cristo que están en su palabra. También recordamos a los hermanos de la siembra para la conferencia. Hasta el domingo tenemos plazo, hermano, para que el Señor en su gracia nos bendiga a todos. Yo sé que el Señor ha derramado su bendición, su gracia, y podamos cancelar. Si usted ya tiene el dinero, mañana jueves envíelo. Ya nuestra hermana Dina está recogiendo allí. Y hermano, porque la bendición la vamos a recibir completa. También Expo Libro, hermano, tuvo hoy en la tarde en San Fernando. Este sábado va a estar en el Parque Don Alberto, allá con los hermanos, con Evelio. Desde las 9 de la mañana va a haber también obra de teatro de los niños. Todos los niños están invitados allá. Ya las hermanas con el hermano Pablo están coordinando ese servicio de los niños. A las 9 de la mañana va a estar Expo Libro en Don Alberto. Señor bendiga a la iglesia. Jesucristo es nuestro Señor. La gloria es para Él. Amém. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou, segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual
celestial, eterna, com a dimensão